¿Cómo crecer en los dones de revelación? Antes ya mencionamos algunos, aquí tienen algunos más. Por supuesto que es un proceso de búsqueda, de querer, ¿verdad que sí? Y aquí los tienen. ¿Tienen ahí para leer ustedes? Jesús nos enseña que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y que nos guiará a toda verdad. Me gustaría que alguien buscara rápidamente Juan 16:12. Alguien que buscara Juan 16:13. Alguien que buscara Juan 15:15 y Juan 16:14. ¿Quién tiene Juan 16:12? Muy bien. ¿Quién tiene Juan 16:13? Ahí, muy bien. ¿Quién tiene Juan 15:15? Muy bien, ahí. ¿Y Juan 16:14? Aquí, muy bien. Vamos a leerlo. Empezamos por Juan 16:12. Si lo puedes leer en voz alta. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que Dios quisiera decirnos está esperando a poder decírnoslo. Pero el Espíritu Santo nos lo va a revelar. ¿Sí? Y el Espíritu Santo dice ahí en ese pasaje que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad. ¿Amén? ¿Quién tiene Juan 16:13? Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. O sea, que nos anunciará cosas del futuro. Nos enseñará todas las cosas, nos mostrará muchas cosas, nos explicará muchas cosas, pero también nos va a hablar cosas de las cosas que han de venir. Está hablando de futuro. ¿Amén? Juan 15:15. Les he contado todo lo que me enseñó mi Padre. El que te cuenta, el que lo comparte contigo. Amén. El Espíritu Santo te quiere estar compartiendo las cosas que Él escucha en el trono. Amén. Muy bien, ¿quién tiene Juan 16:14? Se los dará a conocer, otras traducciones dicen, nos lo hará saber. O sea que el Espíritu Santo tomará, y dice también Pablo en Corintios, que el Espíritu Santo que escudriña lo más profundo de Dios, y aquí dice también, nos lo hará saber, nos lo mostrará, nos lo hará conocer, lo sabremos porque nos lo va a decir. Amén. Crecemos en los dones de revelación. Entonces, primero era deseando recibir revelación divina, pidiéndoselo a Dios. 3, aprendiendo acerca de los dones. 4, estando en ambiente donde se manifiestan. 5, siendo activados en ellos. ¿Sí? 6, buscando el consejo de Dios. 7, preguntando al Señor. Pregunta al Señor. Isaías 45:11. Dios nos desafía a que preguntemos a Dios. Dice, preguntadme. Preguntadme. Vez tras vez Dios se enfada, se molesta. ¿Por qué van a ídolos que tienen ojos pero no ven? Tienen oídos pero no oyen. Vengan a mí, pregúntenme a mí, consúltenme a mí. Yo tengo espíritu de consejo. Yo soy el consejero. Isaías capítulo 9, que dice, Dios, yo soy el admirable consejero, el que te aconseja. Amén. Entonces Dios quiere que le preguntes. Él te dice, pregúntame. Tú tienes que preguntarle, Señor, ¿qué opinas de esto? ¿Qué significa esto? La vida de David nos enseña vez tras vez, Dios, ¿tengo que subir a la guerra? ¿Subiré o no subiré? ¿Qué hago? Constantemente David era alguien de acuerdo al corazón de Dios y siempre él preguntaba, ¿y ahora qué hago? ¿Subo o no subo? ¿Voy a la guerra o no voy a la guerra? Y siempre vas a ver que Dios le dijo, Dios le contestó. Tenemos que aprender a hacer preguntas. Amén. 8. Fijándose en cómo recibimos revelación. Tenemos que aprender cómo recibimos revelación. Con el tiempo te vas a dar cuenta que hay distintos dones que tú te mueves más en ellos. No solamente tenemos un don. Cuando tenemos el Espíritu Santo, en realidad tenemos todos los dones con nosotros. Tú no puedes ir a una situación y decir, ay, no puedo orar por ti porque yo no tengo los dones de sanidades. O sea que muérete ahí. No, tengo el Espíritu Santo. Si tengo el Espíritu Santo, lo tengo todo. Amén. Lo que pasa es que los dones
Lo que pasa es que te das cuenta que en tu vida hay ciertos dones que se manifiestan más, son más comunes. Por eso la pastora estaba preguntando ayer, ¿quién sabe en qué dones se mueve? Claro, porque tú ya te has dado cuenta que, oye, el Señor me muestra cosas que yo no sé, que hace 30 segundos no sabía, de repente lo sé, palabra de ciencia, ahora sí sé. Y lo sé por el Espíritu. También me doy cuenta que cuando estoy orando, Dios me muestra cosas que luego me doy cuenta que son verdad. O a veces cosas que no han pasado y Dios me las muestra y luego yo ya sé que van a pasar y luego pasan. Y te vas detectando que ciertos dones tú los ves de forma regular. Cuando decimos, oye, ¿qué dones te mueves tú? Significa, ¿en qué dones, manifestaciones espirituales tú te estás dando cuenta que de forma regular se manifiestan en tu vida? ¿Están conmigo? Pero tú nunca digas en una situación, como eso no ha pasado nunca, pues ahora yo no puedo hacer nada. No, tienes el Espíritu Santo, te activas, te conectas con Él, te abres a Dios y dices, Señor, aquí hay una necesidad, necesitamos que tú intervengas. Y yo soy tu canal. Amén. Pero cuando tú notas que Dios se manifiesta en tu vida de forma regular, di conmigo, de forma regular, y ves que vez tras vez se está repitiendo los mismos dones, ahí es cuando tú dices, no, yo me muevo en operación de milagros. ¿Por qué? Porque ya no son sanidades. Ya no es alguien que algo que estaba mal de repente ya está bien. No, es que aquí no había órgano y de repente hay un órgano. ¿Sí? Algo que era imposible, que los médicos han dicho, no hay forma de que esto haya una recuperación, porque una sanidad es una recuperación acelerada. No, esto es instantáneo. Eso es un milagro, es una sanidad milagrosa. ¿Sí? Porque ocurre en el momento, cuando normalmente tardaría tantísimo tiempo. Cuando Dios crea algo, ya entraremos en detalle la diferencia entre una cosa y otra. Pero cuando tú dices, no, yo ya me doy cuenta que antes oraba por los enfermos y se sanaban, pero ahora me doy cuenta que, oye, ahora hasta dedos que no estaban empiezan a crecer. Eso es operación de milagros, ya no es una sanidad. ¿Están conmigo? Entonces, te empiezas a dar cuenta que empiezan a ocurrir cosas a otro nivel, ya son milagros, ya no son sanidades. Entonces ahí tú dices, no, yo también me muevo en operación de milagros. ¿Ves? No había tímpano, pero ahora Dios creó un tímpano. Cuando el médico ya le dijo que no podía oír nunca en su vida porque no había un tímpano. De repente ahora escucha, ¿qué pasó? Operación de milagros. Entonces, cuando ya te das cuenta que, oye, el Dios me usa de esta manera, de otra manera, ahí es cuando tú dices, oye, ¿en qué dones te mueves? Pues a ver, cuando pienso en esto y en esto. ¿Están conmigo? Entonces, tenemos también, una vez que ya sabemos cómo nos movemos, cuando ya empiezas a ejercitar, ¿verdad? Hablamos antes de ejercitar, de ponernos en práctica de forma regular. Tú, incluso la manifestación de esos dones se manifiestan a veces de distinta manera. A veces te das cuenta que por ejemplo, mi hijo con sanidades, cuando Dios le da palabra de ciencia acerca de sanidades, normalmente mi hijo lo siente en su cuerpo. Entonces, él ya ha aprendido que cuando él siente en su cuerpo algo que él sabe que él no tiene, y de repente lo tiene cuando está con alguien o cuando ve a alguien, ya sabe que ese es el problema de la persona. ¿Cómo está percibiendo él esa palabra de ciencia? Él ya ha aprendido que en su vida él lo experimenta, que lo siente. Quizás tú te das cuenta que Dios te usa a ti en palabra de ciencia porque lo escuchas. Hay distintas maneras en las que Dios nos habla. No importa de qué manera nos habla, el caso es que nos hable. Amén. Otro lo ves y a veces ves que en un don Dios se lo hace de una manera y en otro don quizás Dios lo hace de otra manera. Y con el tiempo vas a empezar a separar. Dice, oye, espera un momentito. Ahora estoy sintiendo. Pues si estoy sintiendo, ya Dios ahora me va a estar mostrando por medio de este don este tipo de cosas. Amén. Simplemente que con la práctica y si dedicas tiempo a prestar atención, te vas a dar cuenta que muchas veces hasta de distintas maneras Dios revela sus dones a tu vida. Y cuando ya lo empiezas a percibir, dice, ya viene, ¿sí? Amén. Ya viene este tipo de don porque lo estoy sintiendo, lo estoy percibiendo de esta manera. Amén. Entonces, número 8, fijándose en cómo recibimos revelación. 9, aprendiendo a recibir revelación con
A ver, aprendiendo a recibir con la revelación, la interpretación y la aplicación. Antes lo mencioné, ¿verdad que sí? 10. Al buscar oportunidades para fluir con regularidad en los dones. Busca oportunidades, ya te dije, no necesitas plataforma, no necesitas un culto, un servicio de milagros con tu foto en el póster. No, tú puedes operar en sanidades y milagros cada vez que se presenta la oportunidad. Amén. Cada vez que ves a alguien que tiene un dolor o algo así, y tú puedes ir a esa persona y puedes orar por esa persona en cualquier lugar, en cualquier sitio. Amén.